tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Estamos aquí, como es costumbre, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, el día de hoy para abordar este tema acerca de la criminalidad en menores de edad. Tenemos vías de comunicación, si quieres participar en el programa. Los teléfonos para Guadalajara 3122-1190, 3647-1883. También tenemos un número celular a través del cual puedes hacernos llegar mensajes vía WhatsApp 333-822-3208. Y aquí los estaremos viendo directamente en la computadora. Antes de iniciar un servicio social, por aquí se está solicitando sangre O positivo para la paciente Eva Luisa de la Cruz de la Torre, quien se encuentra internada en la clínica número 46 del Seguro Social por una fuerte hemorragia. Si puedes ayudar a esta persona, por favor, pasa al banco de sangre de la clínica 46 del Seguro Social para donar sangre, aclarando que es para la señora Eva Luisa de la Cruz de la Torre. Y bueno, entrando ya en el tema, por aquí Claudia nos hace favor de traernos una estadística, ¿no? No, más que estadística, una nota, ¿no? Que habla, sí, normalmente tenemos este tipo de noticias que pueden ser tan escandalizantes a propósito de otros países, ¿no? Podemos encontrar, quizás no en una magnitud tal, pero podemos encontrar también un montón de notas de nuestros vecinos del norte, en donde, bueno, pues algún menor de edad de pronto llega armado a la escuela o a un kinder o a su propia escuela, y hace una matazón, ¿no? Ya al grado de que se han ido adoptando unos protocolos para este tipo de situaciones, así como de pronto existe un protocolo por si hay un temblor o por si hay algún tipo de catástrofe natural en específico. Bueno, pues también se llegan a incluir este tipo de protocolos, ¿no? Por si hay algún tipo de ataque con armas de fuego, lo cual verdaderamente nos hace que surjan muchas preguntas. Aquí en nuestro país, esto quizás no ha sido noticias tan frecuentes o que abarquen tanto como en otros países. Hace no mucho tuvimos esta noticia de aquellos niños que jugando, bueno, pues llegan a hacer una cantidad de atrocidades y también a quitarle la vida a otro pequeñito, ¿no? Ocurre, y este tipo de situaciones nos hace cuestionarnos a propósito de esta idea generalizada por mucho tiempo de la sociedad en general, de que los niños son como, o los menores de edad son como cajas vacías, ¿no? A veces se los ve de esta manera malamente. Muchas veces decimos, bueno, es como que fuera un mueble, ¿no? Se habla de ciertas cosas frente a ellos. No, bueno, pero es que es un niño, no escucha o no entiende o no. Se tiene X cantidad de comportamientos frente a ellos como si no estuvieran, asumiendo que no estuvieran. Esta cuestión, por ejemplo, de negar la sexualidad infantil, ¿no? Decir que es algo que no existe, como que estuviesen vacíos hasta que llegan de pronto a la adolescencia y entonces aparece, etcétera, etcétera. Como que este es uno de esos eventos que caen de cara y nos hacen cuestionarnos, entonces, ¿qué está pasando, no? Y creo que la defensa principal, Gabriela, de esto, de los menores de edad, se va juntando con esta otra idea de que hay personas que no poseen el completo control de sus facultades mentales, ¿no? Que, por ejemplo, si alguien
está en un quiebre psicótico, por ejemplo, no se le puede juzgar de la misma manera que alguien que lo hizo en sus 5 sentidos, ¿no? Está esta creencia alrededor de este tipo de estados como alterados de la conducta. Pero esto a donde nos va remitiendo no es que esto los haga menos culpables, tal vez hacia los ojos de la ley sí podríamos decir, bueno, pues no fue con el mismo dolo que alguien que lo hubiera planeado, ¿no? Que alguien que hubiera matado a sangre fría a otra persona, sino que fue en un arranque. Sin embargo, aún así no pueden estar en la sociedad, ¿no? Y se va tomando la determinación de encerrarlos, pero ya no en una cárcel, sino más bien en un hospital, y que está ahí esa idea, ¿no? De que es más gentil, que es una cosa no tan terrible, pero pues bueno, ambos son destinos bastante oscuros, ¿no? Y en los niños se va teniendo esta misma idea, que no se les puede juzgar como a los adultos, ¿por qué? Porque no tienen pleno uso de sus facultades mentales. Y esto hasta cierto punto podríamos pensar que es cierto. Por ejemplo, no hace mucho tiempo va saliendo una noticia de menores de edad que van contratando a algunos grupos criminales para asesinar a otras personas, ¿no? Y que como son menores de edad, pues no se pueden juzgar y es un problema legal. Y a través de ciertas redes sociales se iba contactando a estos muchachos, se les hacía una promesa de dinero, se les daba un arma, los niños mataban a alguien y nunca más volvían a saber de estas personas que los habían contactado, ¿no? Y entonces eso ya se volvió un problema legal para esta otra parte, para los niños y para sus padres. Y ahí uno podría decir, una persona en pleno uso de sus facultades mentales no aceptaría hacer eso. Sin embargo, lo hicieron. Y el acto, de alguna forma, va teniendo un peso mayor que su condición de menor de edad. Porque luego también podríamos pensar, bueno, pues yo tengo 17 años y 8 meses, ¿no? Todavía no sé qué es lo que hago con mis facultades mentales. Pues no, es una payasada esto. Y es más bien como un hueco en la ley que se va utilizando a favor de las actividades criminales más que un hecho psicológico, porque dentro del aspecto psicológico, ¿no? y lo emocional que pudiéramos llegar a evaluar en este tipo de circunstancias, lo más triste de esto es el hecho de meter a la cárcel a un individuo durante 30 años, a sus 14 años, porque va a salir de 44 y va a terminar de madurarse dentro de una institución, ¿no? En una institución en donde está confinado por delitos contra la salud de los demás, o contra lo que usted guste que haya sido su acusación. Entonces, esto es lo que se acaba volviendo un problema social y un problema que no estamos muy preparados, en sí no podríamos decir que no estamos nada preparados para abordar, porque entonces se tendría que pensar en cosas muy distintas como la rehabilitación, hasta dónde es posible rehabilitar a una persona así, y son escenarios que simplemente pues no se van investigando lo suficiente, que no hay suficiente sustento, y eso es lo que va cayendo en esos momentos, como en esos puntos oscuros de nuestra conciencia y de nuestro civismo. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:19 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Ya tenemos participaciones vía WhatsApp. Le recuerdo el número 333-822-3208. Nos dicen acá, ¿qué opinan de varios menores que le sacaron jugando los ojos a un perro en el estado de Sonora? Válgame, eso no lo había escuchado. Es difícil opinar sobre el posible castigo, pero tampoco se pueden ignorar esas conductas. Sí, una cosa terrible, ¿no? ¿Cómo que jugando, sacarle los ojos a un perro? Este tipo de conductas es justamente lo que le estaba platicando en el bloque pasado. Nos vamos quedando con esta idea de que a los niños no se les puede juzgar como adultos porque ellos juegan, ¿no? Como no podríamos irnos más lejos, ¿no? Si ahorita usted se indignó con esta noticia al perro que lastimaron, también no hace mucho tiempo allá para el norte, salud, unos niños acaban asesinando a otro niño más pequeño y escondiéndolo, ¿no? Y después de eso mataron un perro y se lo pusieron encima para que no alcanzaran a detectarlo. O sea, ya es una cosa bastante seria lo que estamos viendo en ese tipo de quehaceres. Y la noticia se leía, niños matan a otro niño jugando al secuestro. ¿Qué manera de decir una babosada? Jugando, matar a alguien. No, eso no. Niños matan a un niño, ¿no? Eso debió de haber leído la noticia. Jugando, no.
como que se pierde un poquito la idea de lo que quiere decir jugar, ¿no? Cuando uno está pequeñito y juega a policías y ladrones, uno juega a que mató al otro. ¿Por qué? Porque hacemos bang bang y el otro hace ¡ah! Me diste y cae. Si utilizamos pistolas reales, el otro no juega a que se muere, se muere. ¿Por qué? Porque lo maté. No hay, no hay esa parte lúdica, es la realidad lo que está ahí, ¿no? Es que estábamos haciendo como que hacíamos. No, ya que eso pasa, ya se hizo. Niños secuestran y asesinan a un menor de edad. Eso es lo que sucedió. Pero, una vez más, así como tú ya lo mencionaste, Gaby, en el bloque pasado, nos quedamos con esta idea de que los niños están vacíos, ¿no? De que, bueno, es que son como tontitos, como personas vacías, huecas, y que hasta que se cumplen los 16, 18, 21 años, imagínense, ¿no? Hasta que se cumplen los 18 años ya contamos como persona. Válgame. Claro que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Lo que nos vamos a dar cuenta en los niños es que todavía no están en todas, digamos, en todo uso de los consensos sociales. Un niño, cuando está muy pequeñito, perfectamente se puede sacar su pene y empezarse a rascar a la mitad de la sala mientras está lleno de gente. Y uno va a decir, ay, ¿es un exhibicionista? No, es un niño. Es un niño, ¿por qué? Porque no tiene ese concepto. Y ese niño se le regaña. Nótese, no es, ay, mira qué bonito se está sacando su pilín, ¿no? Y está enseñándolo a todos. Mira, es que es un niño. No, en ese momento se le censura. ¿Por qué? Porque si no se le censura no aprende. Y si no aprende no se va a poder integrar a la sociedad y va a terminar siendo un criminal. Sí, por sacarse su pene a la mitad de la sala. Hasta allá se pueden escalar esas cosas. No por eso, sino por cómo tratamos ese tipo de conductas. No porque, oh, bueno, igual a mi niño le pasó. No, por cómo vamos tratando estas conductas. Y le decía en el bloque pasado del programa que nos quedamos con un problemón si realmente vemos las cosas más de seco, más enfrente, ¿no? Si pensáramos, pues sí, los niños también pueden cometer crímenes y también deben de tener un castigo similar al de los adultos, ¿no? Tal vez podríamos decir menos severo. ¿Por qué? Porque son niños. ¿Qué caso? ¿Por qué tendría que ser menos severo? ¿No? Es como también esta otra tarugada que por ahí anda, ¿no? Digo, no hay que tocar muchas sensibilidades, pero también que una mujer tenga una sentencia más corta que un hombre. ¿Por qué? ¿No? ¿A razón de qué? No es un problema de género eso tampoco, ¿no? Pero está esta idea de que si lo comete otra persona es menos grave, ¿no? De que hay como atenuantes. ¿Por qué? Pues está muy chiquito, ¿cómo le vamos a arruinar la vida? Ya, el otro niño ya se murió. A ¿cómo le vamos a arruinar la vida? Fíjate nada más lo tonto que suena decir este tipo de cosas, porque es una tontería. Es una tontería total. Pero, como le digo, por el otro lado, tendríamos que aceptar la responsabilidad moral de encarcelar a un niño de 12 años y dejarlo ahí 20. Y eso pues no está nada padre, no es un cargo de conciencia que alguno de nosotros quisiera decir, yo lo tomo, yo me hago responsable de eso. ¿Por qué? Porque entonces imagínese los encabezados, tirano, encarcela la inocencia en el país fulano de tal, ¿no? No se toca el corazón, pero tocarse el corazón ¿de qué? ¿No? Lo que estamos castigando es el acto. Y la intención tendríamos que pensar, porque por ejemplo, también ahí vamos viendo que en el Código Penal se habla de la intención, ¿no? No es lo mismo atropellar a alguien porque uno se pasó un alto un accidente un accidente de tráfico que meter el carro a la casa de alguien y atropellarlo en su sala, ¿no? No es lo mismo, no se puede castigar igual, ambos se castigan, ojo, pero no podemos castigarlo igual, no es solamente el acto, sino la intención. Pero si en los niños vemos la intención, el acto y la abolición, la voluntad de hacerlo, ¿por qué tendríamos que castigarlo menos? Piénselo de esa manera, ¿no? ¿Por qué tendríamos que hacernos ojo de hormiga? Y como le digo, eso abriría un problemón. Aparte del juicio moral que pudiéramos hacer al respecto de eso, ¿qué vamos a hacer? Si así están las cárceles a tope, y no nada más aquí en nuestro país, en todos lados las cárceles están a tope, porque la criminalidad es un problema a nivel social enorme, pero enorme. Cuando hablamos de la corrupción y de el cambio climático, sí, bueno, tantas cosas, pero la cantidad de personas que necesitarían estar encarceladas se vuelve un problema de dimensiones estratosféricas. Además, aquí tendríamos que pensar en cuál es la finalidad de estas reprimendas, ¿no? En un mundo utópico, se supone que el retirar a algún criminal de la sociedad
va dirigido ante la posibilidad de reformarlo. Entonces se le retira durante un cierto tiempo en donde utópicamente esta persona viviría un proceso de reestructuración mental para que deje de ser nocivo, para que deje de ser un elemento nocivo a la sociedad y después poder reinsertarlo a esta. Esto no ocurre y no he sabido de algún lugar mítico en el que esto sí ocurra. No es porque, ay, sí, es que México, no. Esto no ocurre. Y no ocurre por muchos motivos. Para empezar, sí, es cierto, a lo mejor las condiciones de las cárceles, el hecho de que estén saturadas. En otros países, bueno, se maneja que sí porque son privadas, entonces hay otra serie de conflictos que hace que está esa parte, quizás que hace un manejo pues más complicado, ¿no? De las personas que están adentro, no se tiene gran tiempo ni se puede invertir gran esfuerzo en hacer todo este trabajo de reformar, ¿no? Pero por otra parte hay algo muy importante. Hay ciertos factores muy específicos que rompen la cabeza, que rompen el psiquismo en un punto de no retorno. No se puede arreglar ya eso. No es algo que, ay, bueno, vamos haciéndole así y ya se reacomoda. No, hay ciertos eventos, hay ciertas cosas que rompen el psiquismo a un grado que ya no se puede regresar a un punto en donde no es factible repetir esa acción. Y una de esas es el asesinato. Una persona que ha matado, como comentabas, José Luis, con esta voluntad de, es más, aunque no existiese la voluntad de hacerlo, el hecho de verse implicado en un accidente de tráfico, vamos a pensar, y causar la muerte de otro, es algo que rompe la cabeza en un grado que ya no va a volver a estar nunca como estaba antes. Nunca. Eso se va a quedar ahí como una cicatriz importante que va a marcar un antes y un después. Pero hacerlo con voluntad es algo que marca de una forma verdaderamente importante en el sentido de que esa ruta ya está trazada en esa cabeza. A veces dicen, ¿no? Por ejemplo, al león que mataron, ¿no? No, es que ya comió humano y como ya probó la carne humana, ya lo va a volver a hacer. Y suena muy parecido, ¿no? Lamentablemente es muy parecido, ¿no? Una vez que ya se activó esa posibilidad de, por cualquier motivo, venganza, rabia, por lo que sea, matar a alguien y se llevó al acto. Digo, fantasearlo, yo creo que muchísimas personas lo han fantaseado, ¿no? Pero llevarlo al acto ya es una ruta, ya es una puerta que queda abierta y que ya no se va a volver a cerrar nunca, ya va a reaparecer como un recurso accesible por el resto de la vida. Entonces ahí tendríamos que, eso nos plantea ante otra pregunta, y entonces, ¿qué? ¿Cadena perpetua o cómo se maneja esto? Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:34. Le recuerdo nuestras vías de contacto 31 22 11 90 y 36 47 18 83 y nuestro teléfono celular para que nos manden mensajes vía WhatsApp es el 333 822 3208. Le recordamos que la nueva fecha del evento Salud, Mente y Cuerpo será el sábado 21 de noviembre a las 9 de la mañana en el Salón Regional Planta Alta de Expo Guadalajara. Date un tiempo para ti y vive una mañana de conferencias dedicadas a tu bienestar físico y emocional. La entrada es libre, Radio Mujer te invita. Y estamos hablando el día de hoy sobre la criminalidad en menores y cómo van habiendo ahí algunas opiniones, cosas que nos invitan a pensar, ¿no? sobre este tipo de procedimientos. Porque ¿qué sucede? Ya empezamos a hablar sobre esto, Gabriela. ¿Qué hacemos? ¿Les damos cadena perpetua? ¿O les damos, no sé, los mandamos a una isla? En algún momento se hizo eso y no funcionó muy bien.
se les manda a una isla a los criminales y que allá, bueno, pues hagan lo que quieran. ¿Qué se puede hacer? Y es que ahí es en donde ya está mal el problema, donde ya está mal nuestra manera de intentar solucionar el problema, porque estamos viéndolo ya en las últimas consecuencias. Esto no se puede remediar así, porque ya hablamos acá de algo. Hay cosas que uno hace y ya no tienen punto de regreso. Ya no hay rehabilitación de ese tipo de cosas. Así, en seco. Esto no lo voy a escuchar en muchos lados, pero hay cosas de las cuales uno ya no se puede rehabilitar, ¿no? Ya uno se rompió, se le rajó la cabeza, uno va a seguir viviendo, sí, pero ya no va a poder volver a ser igual. Hasta ahí no hay forma de hacerlo. Bueno, es que hasta el más malo tiene rehabilitación. No, eso no pasa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constituidos alrededor de diques de contención. Nosotros tenemos límites en nuestra conducta y esos límites son los que nos permiten vivir en sociedad. Ya desde ahí tendríamos que pensarlo. Si nosotros no acatáramos esos límites, no podemos vivir en sociedad. No quiere decir que entonces se nos va a tener que sacrificar como un perro rabioso, aunque esa es la determinación que han tomado muchas personas a lo largo de la historia. Pero el punto ahí es de que no se puede vivir en sociedad si no se respetan los límites que ésta nos establece. Y los límites son muy claros, son básicos, ¿no? No robar, no lastimar a los demás, no canibalizarnos y no caer en incesto, ¿no? Lo menos que se nos pide como seres humanos. No hay mucho más de esto. No estamos hablando de que, también, los impuestos también son, sí, claro, pero ya eso ya lo tenemos que elaborar un poquito más alrededor del robo, ¿no? Y de cómo se va conceptualizando esto. Pero si nosotros no podemos acatar eso, ¿qué sí vamos a poder acatar? Explíqueme. ¿Cómo qué cosas sí vamos a poder decir? Bueno, eso sí. Matar, pues ni modo, ¿no? Matar sí lo hago, pero yo no me voy a pasar los saltos, ¿no? ¿Cómo en qué grado podríamos llegar a pensar eso? Esto ya son las últimas consecuencias de lo que podríamos llegar a hacer, ¿no? Nadie nos está diciendo no le levantes la voz a los demás porque te metemos a la cárcel. Nadie nos está diciendo no te agarres a golpes con las otras personas porque entonces nunca más vas a volver a ver la luz del sol. No. Estamos diciendo no llegues al extremo de quitarle la vida a nadie. A nadie. Y ya, con eso, ¿no? Todos podemos perder el temperamento, meternos en un pleito, hacer muchas cosas, pero ya tomar el paso de matar a alguien, eso es muy distinto. Y sí, la cosa es que forzosamente vamos a tener que seguir viviendo, pero ya no somos aptos para vivir en sociedad. Y esto es algo que, le digo, es un tema bastante delicado porque necesariamente se tiene que dimensionar en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de las personas que como un crimen asesinan a alguien. Pero ¿qué pasa con los soldados? ¿Qué pasa con la milicia? ¿No? ¿Qué pasa con la policía? Ahí tenemos esta idea de que es distinto, ¿no? De que no debería de ser así. ¿Por qué? Porque ellos son los buenos. Pero no estamos calificando lo bueno y lo malo, estamos calificando los diques, estamos evaluando alrededor de poder respetar la vida del otro, sea quien sea, respetar la vida del otro. Por ahí hay un caso que se desató hace poquito, que una persona en Londres enloqueció con un machete en la vía pública y empezó a amenazar a toda la gente y la policía lo contiene, ¿no? En una hazaña que a mí me parece, increíble. Lo sometieron con escudos de estos que son así como de los granaderos que tenemos acá, ¿no? De los antimotines. Entre como 14 policías lo acabaron deteniendo, ¿no? Pero uno dice, ¿cómo se hubiera tratado ese problema aquí en mi ciudad, ¿no? Si alguien está tirándole de machetazos a la policía, o tal vez un poquito más al norte, o en cualquier otro país. ¿En qué país no le meten un tiro a alguien así, ¿no? En un país en donde hay una cultura cívica años luz más de distancia superior a la nuestra. ¿Por qué? Porque ahí se está intentando contener. Esta persona de todas maneras va a acabar en la cárcel. Esta manera de todas maneras va a involucrarse en un montón de problemas. Sí, los policías se pusieron en riesgo, por supuesto, pero ese es su trabajo. Y eso es un trabajo al que ellos se apuntaron, no para que les dieran una pistola y pudieran matar a su consideración, sino para establecer el orden, para mantener el orden. Y entonces, fíjese cómo ya, nada más en esa pura conceptualización, ya estamos en un mundo diferente, en donde ya
las preguntas que nos tendríamos que hacer no es cuántos años le damos a un niño por matar a alguien, sino qué llevó a ese niño a hacer eso. ¿Y cómo se puede evitar que suceda esto, ¿no? Verdaderamente estas cuestiones, digamos que la resolución va más a prevenir que al momento en que ya ha ocurrido, ¿no? Ya ocurrió y esa persona, francamente, sea cual sea el destino que tenga, ya se perdió, ya no se puede hacer por esa persona, ¿no? Entonces, esto nos tendría que obligar a cuestionarnos, ¿por qué es que ocurre eso? Hace un momento tú decías algo, José Luis, a propósito de lo absurdo que suena jugando a, ¿no? También alguien nos comparte una nota acerca de unos niños que jugando le sacan los ojos a un perro. En más de una ocasión hemos hablado en relación a distintos temas, por supuesto, pero ha surgido este tema a propósito del juego, el juego como básicamente una faceta verdaderamente importante en el desarrollo del ser humano. Y el juego implica necesariamente como una primera capacidad de metaforizar, ¿no? Hacemos como que. Hace unos días cuando hablamos del entretenimiento actual, decíamos cómo va poniéndose en lo burdo, ¿no? Hasta las letras de las canciones ya no es una metáfora que hable acerca de lo mucho que puede emocionarle a él verla o lo mucho que está pensando en ella, sino que ya va a lo directo, a lo real, como en un nivel muy inferior, ¿no? Muy animal. Copulemos, ¿no? Así, ya, sin más nada, sin metáfora. Cuando hablamos de jugar, hablamos también de una función de cierta manera avanzada, aunque la podemos ver en los niños y lo asociamos directamente con los niños, es una función avanzada porque no estamos actuando en el terreno de lo real propiamente, más tampoco nos estamos quedando en lo imaginario. No es que el niñito cierre sus ojos y empiece a imaginar que vuela y que hace y que tiene los poderes de aquel superhéroe que vio en la película, en el cine, pero tampoco es que el niño abra sus ojos y de pronto empiece a matar a los niños de su alrededor o se aviente de un edificio pensando que va a volar hasta el otro porque él lo vio en el cine. No. Es un espacio precisamente intermedio, el juego es un espacio tan importante, que se constituye como un terreno intermedio entre lo imaginario y lo real. Podemos jugar a qué pasaba tal cosa. Y para poder tener esto como parte de nuestro desarrollo, se necesita de un contexto específico. De otro modo, lo que ocurre es que pasamos directamente al acto. No hay un proceso, no hay un masticar, no hay un fantasear, no hay una posibilidad, por ejemplo, de decir, fulanito de tal, que se pudra, ojalá lo parta un rayo. Esto ya nos da una elaboración por medio de la palabra. A lo mejor en ese momento, si fuésemos un animal salvaje, que no cuenta con la palabra, que no cuenta con estas metáforas, pues lo matamos o lo mordemos o lo rasguñamos, ¿no? Pero nosotros que ya contamos con esto, tenemos este espacio intermedio. Ojo, no nacemos con él. Este es uno que se nos transmite. Si no se transmite en el contexto y en el medio donde estoy creciendo, entonces voy a pasar al acto. Esto significa de ninguna manera que yo no sea culpable por lo que hice. Significa que ese es el motivo por el cual llegué acá, pero un motivo no es nunca una justificación. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de vuelta con su programa Desde tu Mirada y son las 6:50. Ya estamos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy, pero yo escucho el día de mañana vamos a continuar con este tema para que usted siga participando. Nos están diciendo acá, Rosy desde Austin nos dice, buenas noches chicos, siempre he tenido una duda. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer como sociedad con estos niños? He ahí la cuestión. He ahí la pregunta, ¿no? Esto
no qué deberíamos de hacer con estos niños. Como sociedad tendríamos que plantearnos la pregunta desde mucho antes, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para evitar que estos niños lleguen a esos extremos, ¿no? Y esto, no, por ahí alguien va a decir, en la educación está lo más importante. Sí, pero ¿qué de la educación? ¿No? Estamos hablando de un problema transgeneracional, como diría el doctor Freud. No es algo nada más que digamos, pues vamos a educarlos para que no le saquen los ojos a los perros, ¿no? O para que dejen de matar a los niños, que son a sus vecinos, ¿no? No sacar los ojos a los perros, por Dios, no. Vamos a enseñarles valores, no, tampoco va por ahí. Es algo mucho más complejo. Y esto tiene que ver con nosotros no educando a los niños, sino educándonos como sociedad hacia el respeto de nuestros congéneres. Y es mucho, mucho más complicado que esto, ¿no? Yo creo que el día de mañana vamos a tener más tiempo para poder pensar un poquito sobre el remedio del trapito, como dicen por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que educar para que no sucedan ese tipo de cosas? Porque también ahí no hay que engañarnos. Aún las personas con la más alta educación pueden llegar a cometer una atrocidad. No es un aseguramiento. Esto nos va dando defensas, nos va dando herramientas para poder lidiar con nuestra agresividad, para no llegar a un extremo violento. Pero todos presionados o en las circunstancias adecuadas, estamos calificados para quitarle la vida a alguien más, ¿no? Esto es algo que nos puede llegar a hacer ruido, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Todos somos asesinos potenciales? ¿Todos somos ladrones potenciales? Sí, sí, pero muy, muy incipientemente, ¿no? No quiere decir que entonces en cualquier momento mi compañero de un lado en la oficina se va a levantar con una metralleta. No. ¿Por qué? Porque se requieren ciertas cosas en nuestra historia para que ese sea la vía. Aún así, nos vamos a encontrar dentro de la misma literatura psicoanalítica el famoso pasaje al acto, ¿no? El paso al acto. ¿Qué es eso? ¿No? Lo vamos a hablar el día de mañana porque realmente ahorita tenemos poco tiempo y más vale poder pensar un poquito más sobre estos niños y no tanto sobre estas cosas escalofriantes sobre nuestra cabeza y todos los nudos que se nos hacen. Nos dicen también, hola, en el caso de un joven de 20 años que se metió a vender droga y lo encarcelaron, pero su mamá lo sacó pagando dinero, ¿también quedan psíquicamente dañados como los asesinos? Él dice haber estado un tiempo en la penal, que el haber estado un tiempo en la penal lo hizo recapacitar, pero me queda la duda si entró en conciencia. Gracias por su respuesta, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Ya desde ahí tú nos estás dando una pauta, ¿no? Cayó en la cárcel por estar haciendo una actividad ilícita y se le saca con dinero. Ilícitamente se le saca. Ilícitamente, ¿no? Porque no nos estás diciendo que fue una fianza o algo por el estilo. ¿Quién sabe? Igual y sí, ¿no? No hay que apresurarnos. Pero, como nos lo plantea, suena como que se dio un dinero para que el muchacho saliera rápido de la cárcel. Entonces, ¿cuál fue la lección ahí, ¿no? Aquí hay que entender algo. No vamos a alcanzar a hacer esta misma subdivisión como de los castigos o de las actividades ilícitas de la misma manera que se hacen en un código penal, por ejemplo, ¿no? Que si uno roba, pero si uno roba con tal o con tal atenuante, si uno mata, pero con tal o con tal. Esto no lo vamos a poder empatar exactamente igual, no lo vamos a poder espejear con la psicopatología. Lo que nos vamos a dar cuenta no es de que haya la psicopatología del vendedor de drogas, no, es una estructura perversa. Eso es a lo que nos remitimos en un aspecto teórico. Y en una estructura perversa, ¿qué es lo que faltan? Límites, castración, ¿no? No hubo un adiestramiento, no se nos domesticó lo suficiente para que pudiéramos vivir en sociedad. Y aprendemos a vivir por encima de esas leyes, ¿no? A manera, por ahí va diciendo algunos autores, que esa manera de lidiar con el riesgo de la psicosis, y otras personas que lo dicen por el principio del placer. Pero el chiste es que nos hemos constituido para no seguir las normas. Y este es el problema, este es el gran problema que nos vamos a topar con todas estas ideas de rehabilitación. Porque cuando hablamos de rehabilitación, pensemos en un soldado, ¿no? En lo que les estaba diciendo hace rato. Un soldado va a la guerra, tiene que dispararle a otras personas porque si no se ve en riesgo su vida. De la misma manera, tiene que ir forzado por su país, no es algo que él se apunte, que él haga. De todas maneras mata a alguien, se da cuenta de que ha matado a muchas personas, regresa a su casa y regresa muy, muy dañado, ¿no? Llega muy lastimado en su psiquismo. ¿Esta persona tiene la misma vía que un asesino? No, porque esta persona se vio obligada en sus
en sus circunstancias a defenderse, ¿no? Aún así le quitó la vida a alguien, eso no se cambia, eso no modifica la situación. Lo que sí modifica es la culpa que se siente, porque está la posibilidad de sentir culpa. Y ahí es en donde hay la única posibilidad de rehabilitación, cuando hay culpa. Pero si no hay culpa, no hay nada que hacer. Sí, cuando hay un sufrimiento, ¿no? Cuando hay un sufrimiento, entonces abre la posibilidad. ¿Por qué? El sufrimiento que tanto nos choca, ¿no? Y que es precisamente lo que queremos quitarnos de entrada. Yo lo que quiero es que se me quite esta sensación desagradable, no me importa por qué viene o de dónde viene, lo que quiero es que me dé una pastilla que me noquee y que me lo quite, ¿no? Este sufrimiento es lo único que hace la diferencia entre la posibilidad de reestructurar algo y la imposibilidad de hacerlo. Porque si no me duele nada, ¿por qué me movería? Sería absurdo moverme. Si esto me funciona perfectamente, si puedo vender drogas y me sacan, no me genera ningún tipo de malestar, ¿por qué realmente, en qué sentido lógico dejaría de hacerlo? ¿Por qué dejaría de ser una opción? Si es algo que en mi mundo funciona perfectamente, es absolutamente redituable. Lo mismo con muchas otras patologías. Ahora, esto de lo que tú nos hablas en la participación, es cierto que hay ciertas circunstancias, como decíamos, que son muy específicas, ¿no? Y el asesinato es una de ellas. Esto quizás no es del mismo calibre, sin embargo, también hay otros factores que nos van determinando un mejor o peor pronóstico. Cuando hablamos de esta estructura ya que va para el terreno de lo psicopático, para el terreno de lo perverso, podemos ver que el entorno necesariamente también es perverso, ¿no? El entorno necesariamente apunta a no poner esos límites, a tener ciertas permisividades, lo cual ya nos da un pronóstico más pobre, ¿no? De lo que quisiéramos, porque de donde nos podemos agarrar es del entorno, en todo caso. Por otro lado, es un adulto, no es un niño, no es un adolescente, será un adulto joven, pero es un adulto, ¿no? Entonces, ahora, esto, normalmente estamos acostumbrados a ver los hechos como cuestiones aisladas. Vendió drogas y entonces está en la cárcel. Pero nada, absolutamente nada en la vida aparece de manera aislada. El hecho de que haya llegado a ese punto significa que está entramado, que está amarrado y enmarañado con una serie de circunstancias, conocidos, cuestiones, familia, que ya da lugar o abre la posibilidad a que ese hecho aislado por el cual lo metieron a la cárcel haya aparecido. Entonces, bueno, pues verdaderamente ahí nos vamos a encontrar y creo que sí nos tendríamos que quedar con esta pregunta que nos hacían en su momento, y entonces, ¿qué hacer, no? El día de mañana pues, seguiremos hablando de esto, por supuesto, pero nos vamos a encontrar en muchos sentidos que llegamos al límite de nuestras posibilidades, que hay muchas cosas en las que probablemente nos vamos a dar cuenta con toda la frustración de que no podemos hacer mucho, ¿no? Y en muchos casos, bueno, pues nada más es acompañar y a esperar pues, lo inevitable, ¿no? Por el día de hoy, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.